Dios les bendiga ricamente. Este es un tutorial de esta materia que denominamos Introducción a la Exégesis. En esta materia nosotros vamos a descubrir cómo realizar un estudio, un análisis del texto bíblico. La exégesis tiene que ver con la interpretación de un texto bíblico. Viene de una palabra griega que significa guiar hacia afuera, guiar o dirigir. Eso es lo que significa exégesis. Yo les voy a proveer a ustedes materiales escritos para que puedan ir siendo guiados a través de este tutorial. Vamos a usar Biblias de diferentes versiones. Especialmente esta Biblia vamos a utilizar también, la Biblia textual. Y bueno, también los comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos y otros elementos que son para la investigación. Esta materia en sí lo que tiene es son trabajos de investigación que tenemos que ir realizando e ir presentando. La exégesis forma parte de un puente entre lo que es la hermenéutica y la homilética. ¿Ustedes saben qué significa hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. La exégesis aplica la hermenéutica a textos específicos. La homilética, por otro lado, es la ciencia de la predicación. Entonces, la exégesis lo que hace es la investigación previa para preparar un sermón, una clase bíblica. Tenemos que distinguir entre eisegesis, por un lado, y la exégesis, por otro lado. ¿Qué es la exégesis? Es la explicación de un texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo. Significa conducir fuera de. ¿Por qué? Porque nosotros, como estudiosos de la Biblia, como intérpretes, somos conducidos a conclusiones siguiendo el texto. La exégesis se ocupa de descubrir el verdadero significado del texto, respetando la gramática, la sintaxis, las circunstancias en que se escribieron el texto. El proceso de exégesis involucra observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué significa el pasaje? Correlación, cómo el pasaje se relaciona con el resto de la Biblia. Y por último, la aplicación. ¿Cómo debe este pasaje afectar a mi vida o a la vida de mis oyentes? Los miembros de la congregación o los alumnos de la escuela. Por otro lado, la eisegesis es el enfoque contrario a la escritura. Es la interpretación de un pasaje sobre la base de una lectura subjetiva, no analítica. Significa conducir en o hacia adentro. Es decir, que cuando yo inyecto mis propias ideas en el texto, haciéndolo decir lo que no quiere decir, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa decir a través de ese texto. En la eisegesis se involucra la imaginación, qué idea es lo que quiero presentar. La exploración, qué pasaje de la escritura parece encajar con mi idea. Y por último, la aplicación, qué significa mi idea. La eisegesis es un mal manejo del texto y a menudo conduce a una mala interpretación. Por eso Pablo nos advierte de este error en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Lo leemos allí. Dice Pablo, 2 Timoteo 2:15. Y en las diferentes versiones prestemos atención cómo él nos exhorta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así lo dice la Reina Valera 95. La Nueva Versión Internacional dice que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Vieron? Una pequeña diferencia. La Biblia Lenguaje Actual dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la Nueva Reina Valera 2000 dice que expone bien la palabra de verdad. Vamos a tomar un ejemplo. Yo les invito a que ustedes busquen en la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículos 1 y 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27,
versículos 1 y 2. Y ahí vamos a tratar de descubrir una enseñanza, haciendo una eisegesis, una eisegesis, para pretender enseñar acerca de la importancia de la asistencia a la iglesia. En 2 de Crónicas 27, 1 y 2, dice así: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre. Y presten atención acá, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Si yo quiero hacer una eisegesis, es decir, quiero poner mis ideas en el texto, puedo decir que este rey Jotam nunca se congregó. Parece decir así el versículo 2, ¿no? Nunca entró en el santuario de Jehová. ¿Será que eso quiere decir el texto? Si yo hago una eisegesis, pues puedo hacer todo un estudio, un análisis de este texto, ¿no? Diciendo que él no se congregaba, que era creyente, pero era de esos creyentes que creía a su manera y no asistía al templo, no se congregaba. Pero si nosotros hacemos un análisis del texto real, nosotros vamos a descubrir que su papá era leproso. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que dicen Levíticos, los leprosos no podían entrar en el templo. Entonces, ¿qué hizo Jotam con respecto a esto? Él tenía miedo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su padre había quedado leproso y por lo tanto estaba excluido del templo. Analicemos esto que ustedes van a ver allí en la pantalla un poquito. No es que él no se quería congregar, sino que él era muy temeroso de Dios. Conforme a lo que dice el Levíticos, él no quería quedar leproso, ni estar manchado, ni contaminar el templo con lepra. A eso es lo que se refiere. No es que no se quería congregar. Ahora, si yo hago una eisegesis, puedo decir que él era una persona que no quería congregarse. Era un joven rebelde que no quería asistir al templo. Y nosotros podemos sacar muchas conclusiones a través de eso. Pero haciendo la exégesis correspondiente, analizando bien el texto, veamos estos textos, este otro texto, y nos vamos a dar cuenta del por qué él no se iba al templo. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pasamos a otro tema. Todo este capítulo, esta serie, vamos a hablar acerca de una introducción, definiciones y cosas que tienen que ver con lo que vamos a estudiar a lo largo de toda esta materia. Este tutorial, primer tutorial, tiene que ver con, entonces, una introducción, definiciones. La siguiente definición que vamos a aprender es lo que es un método. Porque para poder hacer análisis de textos bíblicos, nosotros tenemos que aplicar métodos de estudio, métodos de interpretación. Un método es un camino para alcanzar un fin. No es el fin en sí mismo, sino el modo que nosotros nos aproximamos a él. Las personas de todas las culturas y de todos los tiempos tienen sus lentes. También los antiguos autores de la Biblia han tenido sus propios lentes. El idioma, la creencia, las experiencias, el conocimiento, los sentimientos. Y así leyeron lo que ocurría. Y así interpretaron y expresaron sus palabras, los hechos, las experiencias, siempre a la luz de tener esa fe en Dios, ¿no? Y en la base al llamado o al mandato que sintieron o que recibieron. Tenemos que tener claro lo que es un relato. El relato es la descripción que remite a los datos que caracterizan un hecho. Es la comprensión o explicación que da cuenta de posibles causas que motivaron el hecho de que se trata. Es la interpretación que incluye, de algún modo, un juicio valorativo respecto del hecho descriptivo. Cuando nosotros hablamos de métodos exegéticos, estamos hablando de un conjunto de herramientas para comprender un texto con la mayor cantidad posible de elementos. El texto como una unidad, ¿no?
como la historia de ese texto, por ejemplo, el origen, la formación, su forma, su lenguaje, sus ideas, sus conceptos y el mensaje en sí del texto. Para eso tenemos que tener presente cómo se escribió la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita por medio de acontecimientos que ocurrieron. Un suceso, por ejemplo, que llamó la atención. Vamos a suponer la destrucción de Sodoma y Gomorra. O la conquista de la tierra prometida a cargo de Josué. Entonces, ¿cómo ellos interpretaban? El pueblo veía ese suceso, en esos sucesos, la mano salvadora de Dios. ¿Qué hacían? Bueno, los padres transmitían oralmente, de generación en generación, estos relatos. Es lo que llamamos comúnmente la tradición oral. Estos relatos, luego, algunos autores desconocidos tomaron y los escribieron, relatos sueltos de las tradiciones, lo que llamamos la tradición escrita. Otra manera de recordar esos acontecimientos en el pueblo de Israel era la celebración, las fiestas que ellos tenían. Esos relatos, en esas fiestas, ellos relataban esos acontecimientos, ¿no? En las celebraciones litúrgicas. Cuando ya tenían material escrito, leían el texto, lo interpretaban, lo explicaban a las generaciones más nuevas de qué significaba, por ejemplo, la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas, ellos construían sus chocitas con hojas, porque así ellos vivieron durante 40 años en el desierto. Y era una forma de explicarle a las generaciones nuevas la vida que ellos llevaron y una forma de recordar la historia, ya que no tenían libros de historia como nosotros hoy lo poseemos. Más adelante encontramos los libros. Ya Moisés se encargó de escribir los 5 primeros y bueno, así fueron escribiendo los profetas, que fueron relatos sueltos que se redactaron en un libro. Y todos los libros ordenados después, debidamente, es lo que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué es el testamento? El testamento se refiere a las dos partes en que se divide la Biblia. Eso lo sabemos, ¿no? También se le llama la alianza o el pacto. El Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza, y el Nuevo Testamento o Pacto o Alianza, ¿sí? El Antiguo Testamento es la primera parte que habla acerca de cómo el pueblo de Israel esperaba a Cristo. Consta de 39 libros, recoge la historia del pueblo de Israel, habla del pacto con Dios, con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte de Sinaí. Y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, habla del nuevo pacto que se realiza por la sangre de Cristo derramada en la cruz para la salvación de todos los hombres. Aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, de cómo está compuesta nuestra Biblia. Tenemos también subdivisiones dentro de la Biblia. Los primeros 5 libros se llama el Pentateuco. En la Biblia judía se le dice la ley o la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Y en la Biblia católica incluye los Macabeos. Luego tenemos los libros narrativos que figuran en la Biblia católica, como Tobías, Judith. En nuestra Biblia aparece Ruth, Esther, también como libros históricos, ¿no? Seguidamente tenemos los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, que son 12, los libros poéticos, que son Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Proverbios, Job. Esa es la división del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos divisiones. Tenemos los libros históricos, que nosotros más lo conocemos como los Evangelios, son 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego está el libro de Hechos de los Apóstoles, también, que es un libro narrativo, ¿no? Luego vienen las cartas paulinas, porque la escribió Pablo, Romanos, la carta a los Corintios, la primera y la segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
las 2 cartas de Tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo, a Tito y a Filemón, y algunos incluyen la carta de Hebreos, también allí como autoría de Pablo, ¿no? Se lo pone en esas cartas. Están las epístolas universales o cartas generales, que son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Y por último tenemos un libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Así es como está constituida o subdividida la Biblia. La Biblia se escribió en varias versiones. Cuando las lenguas originales de la Biblia no se utilizaban tanto, surgió la necesidad de traducirla. Y esta necesidad se sintió primero entre los judíos, que se dispersaron por el mundo, a los cuales se los llama la diáspora. Pues al entrar en contacto con la cultura griega, empezaron a hablar la lengua griega. Entonces, claro está que siendo ellos tan religiosos, deseaban vivir bien su propia fe, y entonces decidieron escribir la Biblia o traducir la Biblia al idioma griego. Y esa Biblia es la que nosotros conocemos como la Septuaginta, la traducción de el hebreo al griego. Comúnmente dividimos la Biblia en 2 grandes partes, el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero también nosotros tenemos que tener presente que hay diferentes versiones de la Biblia, como yo le dije, la de los 70. Tenemos también la Vulgata, que es una traducción del griego al latín. Nuestra Biblia, en las lenguas originales en que se escribieron, es el arameo, el hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Muy bien, avanzamos un poquito y ya estamos casi llegando a la parte final de este tutorial de la unidad 1. El conjunto de los métodos exegéticos se aplica a la totalidad de la Biblia. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio bíblico o preparar un sermón, tenemos que hacer un estudio y por lo tanto aplicar los métodos exegéticos a ese estudio o a esa lección que estamos preparando, ¿no es cierto? Pero hay ciertas peculiaridades de cada testamento que obligan a perfeccionar los instrumentos de cada caso. Tenemos que tener presente los diferentes idiomas. Por ejemplo, el griego en el Nuevo Testamento, el hebreo o el arameo en el Antiguo Testamento. Distintos criterios también que tenemos que seguir. Por ejemplo, la transmisión de los textos, los manuscritos en que fueron escritos, los manuscritos encontrados. Diversos lapsos históricos abarcados. Se escribió la Biblia en más de 1600 años, así que hay una gran diferencia en el idioma, en la forma de interpretar, en la forma de escribir, ¿no es cierto? Diferentes contenidos narrados también, historia, experiencias de fe, la vida del pueblo de Israel, la proclamación cristiana en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Entonces, debemos considerar que la Biblia es la escritura sagrada. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces al hacer un análisis exegético nos damos cuenta, bueno, pero esta Biblia tiene error, la otra, y empezamos a encontrar, esta materia no es para encontrar errores a la Biblia, sino que es para entender el significado del texto bíblico. Y tenemos que tener presente esto, memoricemos esto. Debemos considerar que la Biblia es palabra de Dios, escritura sagrada para la iglesia cristiana. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La Biblia es el canon, la regla, la medida, la norma. En la Biblia, la iglesia recibe la palabra de Dios. Y nosotros, los estudiosos o los exégetas, utilizamos los métodos para escudriñarla. Si bien son una condición básica para toda exégesis seria, solo constituyen el aspecto, digamos, profano nuestro. Ponemos un poquito allí de ciencia para la lectura bíblica, para entender el texto realmente. Por lo tanto, además de considerar estos pasos, la Biblia debe ser interpretada teológicamente por ser escritura sagrada. Y para ello se necesitan los pasos de la exégesis. Acá tenemos un cuadro. Yo quiero compartir con ustedes un cuadro. ¿Cuáles son los métodos histórico-críticos? Bueno, ahí encontramos la crítica textual,
la filología, la crítica literaria, la historia de las formas, la historia de las tradiciones, la historia de la redacción, la lectura sociopolítica. Por otro lado, si hacemos un análisis semiótico, vamos a analizar únicamente el texto. Y cuando hacemos la hermenéutica, usamos dos cosas: el texto analizado y el después y la aplicación, el adelante. Muy bien, miremos un poquito acá esto. Los métodos histórico-críticos, que nosotros lo vamos a abreviar así como MHC, investigan el texto y su detrás, su historia, su arqueología. Por otro lado, la semiótica es un instrumento exegético también que nos ayuda a interpretar, pero se dedica más bien al texto en sí. ¿Sí? ¿Por qué, vamos a suponer, por qué estaban dos ciegos en el camino y no uno solo como lo muestra otro texto? Bueno, ese análisis es semiótico. Se toma en cuenta el hecho de que todo texto, además de su historia, también tiene una identidad propia, una autonomía. ¿Se entiende, no? El análisis semiótico tiene que basarse en resultados de investigación histórico-crítico, pero no los profundiza, pues se dedica de lleno a otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo funciona el texto? ¿Cómo se produce su sentido? ¿Qué pasa en el texto en sí? ¿Qué operaciones de lógica, de afirmación, de negación, de oposición hay en el texto? ¿Se entiende esto? Acá vemos una diferencia. Los métodos históricos críticos forman un conjunto porque asumen un paradigma histórico con una determinada precomprensión de lo que es un texto antiguo. Lo ven como fuente para reconstruir procesos históricos. Por ejemplo, el origen, la formación de las fuentes para la redacción, la situación histórica del texto. Por otro lado, la semiótica, en cambio, trabaja con un paradigma literario. El texto en sí es una interpretación lingüística y como tal debe ser leído como una unidad actual y no como un mero acceso a su propia historia. Muy bien, ustedes van a tener una tareita ahora. La tarea consiste en elegir uno de estos 8 historias que yo les muestro y hacer un análisis. Y yo voy a ver si ustedes hicieron una exégesis o una eisegesis. ¿Dónde van a encontrar esto? Y bueno, yo les proveo allí algunos materiales por correo electrónico. Les pido que me manden sus mails para enviarle los libros adjuntos a todo esto. El primer punto dice: Dios multiplica los dolores de parto de la mujer, y tienen base bíblica. Pueden investigar allí en un comentario, en internet, donde sea, pueden sacar la información y hacer un análisis. ¿Por qué Dios multiplica los dolores de la mujer? ¿Dónde sacó Caín a su esposa? ¿Cuántas parejas de cada animal puso Noé en el arca? ¿2 o 7? ¿Por qué Lot quería dar a sus hijas a la multitud de hombres? ¿Por qué Dios mató a un hombre que eyaculaba su semilla en la tierra? ¿Es el Señor un Dios de paz o un Dios de guerra? ¿Dónde se encontró Jesús con los endemoniados? ¿En Genezaret o en Gadara? ¿Con cuántos hombres ciegos se encontró Jesús cuando se iba de Jericó? Si Jesús es Dios, ¿por qué no sabía la hora de su regreso? Son algunas de las preguntas. Una de esas tienen que escoger y hacer el estudio. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo tutorial.